Fórmulas importantes. Ya todas están en la hoja de fórmulas que les había compartido, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, esta primera fórmula de acá la conocemos como la derivada de transformadas y funciona para cuando n es un entero positivo a partir de 1. Nosotros normalmente utilizamos los casos para n igual a 1 y para n igual a 2 aquí. Esas son las que más he podido utilizar. N igual a 1 o n igual a 2. Ya luego las vamos a poner en práctica. Ahí lo único solo es tomar en cuenta esa. Se llama derivada de transformadas. La siguiente fórmula importante. Aquí aparece la convolución. Miren, la convolución se define como esta integral definida. Se denota como f asterisco g. Y eso es igual a la integral de 0 hasta t de f de tau g de t menos tau. Si hacemos un cambio de variable, nos damos cuenta que esta misma, esta es igual a g convolución con f. Miren. O sea que la convolución es conmutativa y da como resultado una función. ¿Para qué es tan importante la convolución? La convolución es importante en este caso. Teorema de convolución. El teorema de convolución me dice que si yo le aplico la transformada a una convolución de funciones, eso da el producto de las transformadas de Laplace. Más útil que esto es en el cálculo de la transformada inversa. Ahí ustedes observarían la fortaleza de la convolución. ¿Por qué? Porque si le aplican la transformada inversa al producto de dos funciones, entonces ustedes obtienen como resultado la convolución de las transformadas inversas de cada una de ellas. Ojo, ¿verdad? La transformada de la convolución es el producto de las transformadas de Laplace. La transformada inversa de las transformadas, la transformada inversa del producto de transformadas de Laplace es la convolución de las transformadas inversas de cada una de las funciones. ¿Estamos? Para que no se vayan a confundir. Ya igual en la práctica los voy a terminar de afinar. ¿Qué otra fórmula importante? Aquí la tienen, miren. Esta es la que interesa. Que la transformada inversa de un producto de transformadas de Laplace es igual a la convolución de f con g. De aquí se desprende una fórmula importante de la convolución, que es esta de acá. Aquí les quiero mostrar algo. Ya les dije que la transformada de Laplace de f convolución con g no es más que f de s con g de s. ¿Sí? Sí. Si nosotros calculamos la transformada de Laplace de 1 convolución con f, esto es la transformada de 1, que es 1 entre s, por f de s. Es decir, f de s sobre s. Pero 1 convolución con f es igual a f convolución con 1.
y esto es igual a la integral de 0 hasta t de f de tau d de tau, o esto es igual a la integral de 0 a t de f de t menos tau diferencial de tau. Todas estas son iguales. Si estas son iguales, eso quiere decir que todas tienen f de s entre s como transformada de Laplace. Cheque. A esto le llaman la transformada de integrales. ¿Estamos bien? Cheque. ¿Puede mostrar la fórmula, Lee? Sí. Ya las fórmulas están en una de las documentos que PDF que envió de la fórmula. sí, yo les mandé, correcto. Ahí está. Que la transformada al integral de 0 a t de f de tau es f de s sobre s. Y ahí tenemos la transformada inversa. Es la que está aquí abajo. Cuando g de t es igual a 1, o sea que solo se da cuando una función es igual a 1 y multiplicado por una función. Sí, correcto. 1 no multiplicado, 1 convolución con una función. La transformada inversa de eso es f de s entre s. ¿Qué significa esa palabra, Lee? Es la integral que les definí aquí arriba. Ah, ok. Esta. Aquí está. Esta, ahí está. F convolución con G. Convolución es ese símbolo. Es una especie de producto de funciones, pero que está definido mediante esa integral definida. Ok. ¿Sí que? Sí. Sí, Lee. Ahora, ya como aprendimos a calcular la transformada de una integral, aparece esto que es una ecuación integral. También existen unas ecuaciones que se llaman integro-diferenciales, que es cuando aparecen derivadas e integrales dentro. Pero esas tienen que tener condiciones iniciales. ¿Qué más? Miren, por ejemplo, esta es una ecuación integro-diferencial. Aparecen derivadas e integrales dentro. ¿Qué otro detalle hace falta? La transformada de una función periódica, esta es la fórmula. Solo quiero hacer énfasis en algo. Esta integral de aquí, miren. Mejor así, no la voy a rotular, la voy a rotular así. La integral que ustedes están viendo señalada, es integral, es equivalente a calcular la transformada de Laplace de la función periódica en su periodo, usando el escalón unitario. Para que lo escriban como una observación, esa integral, o si quieren se los anoto, les voy a escribir la fórmula. Transformada de Laplace de funciones periódicas. Las funciones periódicas son aquellas que se repiten, como la que teníamos ayer. Entonces, la transformada de Laplace de una función periódica, según la fórmula, esto es 1 menos e a la menos st, es la integral de 0 a t, de e a la menos st, f de t de t. Entonces, t es el periodo. Les muestro.
Estamos aquí. Entonces, ¿qué significa el periodo? Significa la distancia en donde la función comienza a repetirse. Eso es el periodo. Entonces nosotros identificamos el periodo de la función periódica y es el que reemplazamos en la t, pero les estaba haciendo mención de esta integral. ¿Qué significa esa integral de ahí? Esa integral esta integral es equivalente a calcular la transformada de Laplace de la función definida en el periodo t, apoyándose con el escalón unitario. Entonces, en la práctica les voy a explicar cómo construir eso o cómo calcular esas transformadas. ¿Qué más? Miren, aquí están las locuras que les estaba explicando ayer. Hay una fórmula que no está en el libro, pero sí está en la hoja de fórmulas, se la voy a explicar. Es esta. Le llaman la integral de transformadas. La integral de transformadas de Laplace es la transformada de Laplace de f de t sobre t. Esto es igual a la integral de 0, no, de s a más infinito de f de u de du, donde f de u, o mejor dicho, f de s, es la transformada de Laplace de f. Siempre que esta sea convergente, ¿va? Para asegurarnos de la existencia de esta transformada de Laplace, lo que hacemos nosotros es evaluar este límite. Límite cuando t tiende a 0 por derecha de f de t sobre t. Si existe y es finito, entonces pasa esto. Usted puede buscar la transformada de Laplace. Pero si esto le da infinito o no existe límite como tal, entonces no busquen la transformada. Pero la condición, hay una condición que usted la puede verificar. Si esto se cumple, entonces usted puede buscar la transformada con esa fórmula. A esta le dicen integral de transformada de Laplace. Este es ese, ¿verdad? Para que lo tengan pendiente. Y una fórmula más, solo una más. Es la función delta de Dirac. La función delta de Dirac en esencia no es una función desde el punto de vista clásico, sino que es una función de distribución, una función generalizada. La definen de esta forma, miren. La definen así.
como 1 sobre 2a, y a medida a comienza a tender a 0 o a acercarse a 0, lo que le está pasando a 1 entre 2a es que comienza a crecer sin límite. ¿Y qué pasa cuando a comienza a acercarse a 0? Entonces nosotros comenzamos a acercarnos a t sub 0. Entonces, ¿cómo veríamos el gráfico de esa función? Creo que aquí sale. Miren, así se construye el gráfico. Pero pasa algo interesante. ¿Qué sucede? A medida a comienza a tender a 0. Entonces lo que pasa es que esta línea, miren, se hace cada vez más pequeña. Más pequeña. Más pequeña. Que al final, esto, lo que se logra es algo parecido a esto, miren. Que es un golpe. Por eso el nombre de función impulso. Entonces, este tipo de funciones las utilizan en ocasiones para modelar rupturas, para modelar golpes fuertes. Cuando una máquina se detiene de golpe, o una sobrecarga o algo que actúa de forma puntual, así aparece una delta. Y lo que más me interesa de la delta de Dirac es la transformada. Aquí tienen la fórmula que les quería hacer, miren. La delta de Dirac es esto. Esa línea roja que dibujé es la delta de Dirac. Al final es impulso. Aquí lo que pasa en cada uno de estas líneas horizontales, de esta, es que el valor de A comienza a acercarse a 0, entonces pasa esto. Entonces, si A tiende a 0, aparece la línea o la flecha que está hacia arriba. Eso es la delta de Dirac. Entonces, algo importante, esta fórmula ya. Y un caso particular es este. Es la delta de t en 0. Entonces, la delta de t en 0, esa transformada me da 1. Es cuando la A vale 0 en la fórmula, o cuando el t sub 0 es 0. Entonces, esa es una fórmula de transformada de Laplace. De aquí para allá solo queda hacer ejercicios. De ahí sistemas de ecuaciones diferenciales, pues aquí no hay más que mostrar que aplicar transformadas de Laplace. Digamos que teóricamente terminamos. Teóricamente, ¿verdad? Falta que hagamos problemas de esto y problemas así raros. Me pasé. No me pasé. Entonces necesito que todos tengan a mano su hoja de fórmulas. Y vamos a ir revisando así por bloquecitos. Entonces me gustaría que trataran de aplicar o trataran de usar esta fórmula, miren. Esta, por ejemplo. Esta de acá. Y vamos a hacer el 7. Y 8. Entonces intenten calcular en el orden 2, 6, 7, 8. Solo apliquen las fórmulas.
Vamos a revisar este. Entonces, si aplico la fórmula, sería menos 1 a la 3. ¿Sí? Ojo, este es un camino. Menos 1 a la 3, derivada de tercer orden de 1 entre S menos 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, esto me queda menos 1. La primera derivada. La primera derivada es menos 1 sobre S menos 1 a la 2, ¿verdad? ¿Sí? La segunda derivada es 2 sobre S menos 1 a la 3. Y la última derivada es menos 6 S menos 1 a la 4. Entonces al final es 6. Cheque. ¿Jóvenes? Sí. 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 Ahora quiero que noten Sí. otro detalle. Esto es un exponencial por una función. ¿Cuál es la transformada de t al cubo? 3 factorial. S sombrero a la 4. Cambiando el S sombrero por S menos 1. Sí. 3 factoriales, 1 por 2 por 3, o sea 6. S menos 1 a la 4. ¿Qué camino escogen? El segundo. ¿Verdad? Entonces, depende de lo que ustedes observen, así lo hacen. Ese es el teorema de la traslación en el eje S. ¿Sí? Aquí usé el teorema en la primera parte y después se puede notar que se puede hacer más fácil utilizando el primer teorema de la traslación. Pero y el número 6 ya no, ¿verdad? El número 6 ya tenemos que hacerlo utilizando la derivada. Miren, esto es menos 1 al cuadrado, derivada de orden 2, de S entre S cuadrado más 1. ¿Qué me va a quedar? Lo derivo una vez. La derivada del numerador es 1 por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Lo vuelvo a derivar. Bueno, lo simplifico y lo vuelvo a derivar. Entonces sería la derivada del numerador es menos 2S por menos la derivada del denominador. Entre el denominador al cuadrado. Saco de común S más 1 al cuadrado. Perdón, S cuadrado más 1. Se va con el de abajo. Me quedaría S cuadrado más 1 a la 3 menos 2S. S cuadrado más 1 menos 4S. 1 menos S cuadrado. Entonces, es menos 2S cuadrado, perdón, menos 2S cubo, menos 2S, menos 4S, más 4S cubo, sobre S cuadrado más 1 a la 3. Simplifico, y es 2S a la 3, menos 6S, sobre S cuadrado más 1 al cubo. ¿Así les quedó este?
Sí. ¿Sí? Siete. El 7 podríamos, o sea, tal vez no lo podríamos hacer del todo porque me involucra una derivada, pero sí podemos aplicarlo de dos maneras. Por ejemplo, el 7 es t a la 2t seno de 6t. Entonces, aquí ustedes pueden aplicar el desfase por último o la derivada por último, da igual, no importa. Entonces, si lo ven de esta forma, el t hace esto. Luego me quedaría la transformada de e a la 2t seno de 6t, ¿verdad? Pero eso al final es menos la derivada respecto de esta expresión, que es 6 entre s menos 2 al cuadrado más 36. Miren. Se deriva. Menos. La derivada del denominador es 0. Menos la derivada del denominador es 2 por s menos 2 por 6 entre el denominador al cuadrado. Esto al final nos quedaría 12 s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 36, todo al cuadrado. ¿Cheque? ¿Está bien? ¿Algún otro método para resolver esa? Ese, sí, primero derive solo el exponencial y después desfasa todo. Pero al final queda lo mismo. Miren. Lick, entonces en ese lo primero que hizo fue sacar el t el menos 1 a la t, ¿verdad? Sí. A la n, perdón. Y después lo que hizo fue agregarlo de El primer teorema de la traslación teorema de traslación en el eje S. en el eje S. Correcto. Sí. ¿Cheque? Sí. Y el último, les voy a dejar de tarea el 14, miren. Bueno, el 10 y el 14. Entonces, el 8 es t a la menos 3t coseno de 3t aquí pueden hacer la misma idea. Saca el t primero. ¿Sí? La derivada. Y luego desfasa, que sería s más 3, s más 3 al cuadrado más 9. Y ahora deriva. Entonces esto me quedaría 9 menos s más 3 al cuadrado, pero con el menos de afuera. Es s más 3 al cuadrado menos 9 entre
Cheque. Entonces, les voy a dejar de tarea 2. Y es resolver. Ahí les queda de tarea esta. Estos dos. Con estos arrancamos mañana. Y seguimos usando las fórmulas. Ya, mañana creo que terminamos de usar las fórmulas del libro para que hagamos problemas a partir de la otra semana. Está bien. Cheque. Estamos. Entonces, prueben esos dos para mañana. Ahí alguien le puede dar una captura y la manda a Teller. Bueno, ahorita me voy a poner a subirle esas cosas, pues, solo que tengo capacitación. Otra vez. Cheque. Vamos. Lele. Hasta mañana entonces, cuídense. Ok. Gracias, Lick. Buenas noches. Cheque, buenas noches.